Bienvenidos a Filosofía Desatada. Hoy, nos embarcamos en un viaje intelectual, sumergiéndonos en la vida y pensamiento de un titán de la filosofía española, José Ortega y Gasset. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son los auténticos visionarios de nuestra historia? Aquellos pensadores que, con sus ideas, desafían las normas y nos llevan a ver el mundo con otros ojos. Ortega y Gasset es uno de ellos. Nació en el vibrante Madrid de 1883, en el seno de una familia profundamente conectada con el mundo del periodismo y la política. Su abuelo fundó el renombrado periódico El Imparcial, y su padre fue su director. Así que, desde pequeño, Ortega tuvo frente a sí un sinfín de ideas, debates y una exposición única a las grandes cuestiones de su tiempo. Este contexto lo catapultó al mundo de la filosofía, una disciplina que no solo estudió en Madrid, sino que también profundizó en Alemania, donde absorbió la filosofía kantiana y otras corrientes esenciales del pensamiento europeo. Desde entonces, no solo fue un profesor y un intelectual, sino un verdadero guía de su época. Ortega se lanzó con pasión al periodismo, publicando en prensa muchas de sus obras, y fundó Revista de Occidente, un espacio en el que impulsó las ideas de pensadores europeos de la talla de Husserl o Spengler. Y si pensabas que su influencia se limitaba a las letras, estás equivocado. Ortega también incursionó en la política, aunque no tardaría en desencantarse. Para él, la verdadera misión de un filósofo era estar un paso por delante, marcando el rumbo para los políticos y orientando a la sociedad en su conjunto. ¿Te estás preguntando qué tiene que ver todo esto contigo? Ortega creía que la filosofía no era solo para académicos, sino una herramienta para entender el mundo y a nosotros mismos. Así que prepárate, porque en los próximos minutos te sumergirás en ideas que pueden cambiar tu forma de ver la vida. Y si quieres seguir descubriendo más sobre estos temas y otros grandes pensadores, no olvides suscribirte a nuestro canal. Después de conocer al hombre detrás de la obra, es hora de zambullirnos en el núcleo de su pensamiento. En esta primera sección, Ortega y Gasset nos invita a cuestionar algo que muchos damos por sentado: ¿qué es realmente la filosofía? ¿Cuál es el papel de esta disciplina en nuestras vidas? Ortega no veía la filosofía como una serie de conceptos abstractos o teorías estáticas. Para él, la filosofía era una herramienta viva, una forma de entender nuestra realidad y situarnos en ella. Comencemos con una de las ideas más audaces y provocadoras de Ortega, su crítica a la historia de la filosofía. Según él, toda la filosofía occidental ha girado en torno a dos enfoques opuestos que dividen las épocas en un antes y un después del Renacimiento. Ortega los llama el realismo y el idealismo. ¿Qué significan estos términos? Vamos a verlos. El realismo, que caracteriza la filosofía antigua, parte de la premisa de que el ser, es decir, la realidad, ya está ahí afuera, esperando a ser descubierta. Para los antiguos filósofos griegos y medievales, el mundo era un hecho, un conjunto de verdades que existían independientemente de nuestras mentes. El ser de las cosas, su esencia, estaba ahí afuera, tangible, esperando a que el pensamiento se acercara para capturarlo y cogerlo, como Ortega explica. Imagina esto como una caza: el filósofo es un cazador, y su presa es la verdad del mundo, ya existente, lista para ser aprendida. Pero luego, algo cambia. Con el Renacimiento, se abre paso una nueva forma de pensar, el idealismo. Ahora, la verdad ya no se concibe como algo externo que simplemente está ahí, sino como algo que depende de nuestra mente, de nuestro yo. En lugar de enfocarse en el mundo externo, el idealismo nos invita a centrarnos en nuestro propio pensamiento, en el proceso mismo de conocer. Así, la pregunta deja de ser ¿qué es el mundo?, para transformarse en ¿cómo es mi mente? Aquí se sube al escenario Descartes, con su célebre pienso, luego existo, donde ya no se trata de buscar la verdad en el mundo exterior, sino en el propio acto de pensar.
La transición de un enfoque realista a uno idealista nos lleva a una encrucijada en la historia del pensamiento occidental. Según Ortega, después de siglos de idealismo, de centrarnos en la conciencia y en el yo, el pensamiento se ha vuelto, ¿cómo decirlo?, asfixiante. El yo ha terminado por encerrarse en sí mismo, ahogado por su propio peso. Imagina esto como un emperador al que, por ser tan poderoso, no le queda más compañía que él mismo. Así, después de 3 siglos, Ortega afirma que este enfoque ha llegado a su límite, y el yo necesita liberarse de esta prisión de ideas. Este será, según Ortega, el tema de nuestro tiempo: encontrar un equilibrio, un puente que nos permita superar el idealismo sin retroceder al realismo, un nuevo camino que respete la existencia de la realidad externa, pero que también reconozca la importancia de nuestra percepción y conciencia en su construcción. Para Ortega, superar el idealismo es fundamental para responder a una pregunta crucial: ¿qué somos realmente? No se trata de elegir entre la realidad exterior o la conciencia, sino de aceptar que ambas existen en una relación de interdependencia. No somos simplemente el yo que piensa, ni un ser pasivo en un mundo independiente de nuestra mente. Somos parte de una realidad compartida con el mundo, una realidad que no existe sin nosotros, pero que también nos trasciende. Si esta idea te intriga tanto como a mí, suscríbete al canal para que podamos seguir desentrañando juntos las ideas de Ortega. Vamos a descubrir qué significa realmente vivir en este mundo. Ahora que hemos esbozado el desafío de superar los antiguos modelos filosóficos, Ortega nos ofrece una propuesta audaz y casi revolucionaria, un concepto que desafía tanto al realismo como al idealismo. ¿Cuál es esa propuesta? Nada menos que la idea de la vida como realidad radical. Para Ortega, la vida no es simplemente una secuencia de momentos ni una mera acumulación de experiencias. Es algo mucho más profundo, la realidad fundamental sobre la cual todas las demás realidades están construidas. Para entender lo que Ortega denomina vida, debemos verla como aquello que siempre está ahí, dándonos soporte, como el suelo que pisamos. Sin esta realidad radical, ninguna otra realidad tendría sentido para nosotros. Y aquí Ortega lanza una afirmación crucial: la vida de cada ser humano es única y personal, y, por tanto, su perspectiva del mundo también lo es. Esto significa que cada uno de nosotros tiene una forma particular de estar en el mundo, una manera irrepetible de ver, sentir y experimentar. En palabras de Ortega, la vida de cada cual es siempre y solo la mía. Este enfoque es tremendamente provocador, ya que nos invita a mirar más allá de los conceptos abstractos y a descubrir la filosofía dentro de nosotros mismos, en nuestras experiencias cotidianas. Para Ortega, vivir no es simplemente existir, sino encontrarse en un mundo lleno de cosas y seres. ¿Qué significa esto? Significa que no estamos aislados, vivimos en un mundo donde las cosas no solo existen, sino que nos afectan, nos interpelan. Ortega introduce una idea fascinante al respecto: las cosas del mundo no son simplemente objetos inanimados. Cada cosa, cada lugar y cada persona tiene una presencia en nuestra vida, forman parte de nuestra historia y afectan nuestra forma de ser. Imaginemos por un momento que estamos en una habitación llena de cosas. Aunque no estemos mirando cada detalle, cada uno de esos objetos está ahí, formando parte del mundo en el que vivimos. Según Ortega, hay cosas que están presentes, es decir, con las que interactuamos directamente, y cosas que están compresentes, en el trasfondo, latentes, pero siempre ahí. Esta estructura dual del mundo, entre lo visible y lo que permanece en el fondo, es lo que Ortega llama el mundo vital. En pocas palabras, no vivimos en un simple espacio lleno de objetos, vivimos en un escenario dinámico donde las cosas tienen sentido porque interactúan con nosotros, porque las experimentamos en relación a nuestras vidas. Para Ortega, uno de los aspectos más determinantes de nuestra vida es el hecho de estar recluidos en un cuerpo, en un aquí específico. Piensa en esto.
No podemos escapar de nuestra propia corporalidad, estamos en un lugar, un sitio concreto, desde el cual observamos y experimentamos el mundo. Esto significa que cada perspectiva es única y que nuestra relación con el mundo siempre será parcial o, como él dice, perspectivista. No vemos el mundo desde una posición neutra, lo vemos desde nuestro vacío personal, con nuestros propios condicionantes. ¿Pero qué implicaciones tiene esto? Pues que la realidad, para nosotros, nunca será algo fijo y definitivo. Ortega nos dice que el mundo no es una verdad absoluta e inmutable. No. El mundo está en continuo cambio porque nosotros, como observadores, también lo estamos. Cada uno de nosotros percibe el mundo desde una perspectiva única, y esta perspectiva cambia y se enriquece con nuestras experiencias. Otra gran aportación de Ortega es que la vida no es solo un conjunto de experiencias, sino una tarea. Sí, una tarea que tenemos que construir. Y esto significa que vivimos en una continua toma de decisiones. Para Ortega, cada momento de nuestra vida nos obliga a escoger, a tomar una dirección. Esto es lo que él llama la futurición, la capacidad de proyectarnos hacia el futuro, de crear un proyecto de vida. No somos simples espectadores en nuestra propia existencia, somos protagonistas activos que dan forma a su vida a través de sus elecciones. Imagina esto, cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, va construyendo nuestro ser. Somos, al fin y al cabo, el resultado de nuestras decisiones, y cada elección nos define y nos construye. Ortega va un paso más allá y afirma que esta proyección al futuro es lo que nos hace auténticamente humanos. Somos los únicos seres que no solo viven el presente, sino que se proyectan hacia lo que aún no existe. Este enfoque de la vida como tarea, como construcción personal, es tremendamente liberador, ¿verdad? Ortega nos recuerda que, aunque no elegimos el contexto en el que nacemos, sí podemos decidir cómo vivir en él. Y es en esa libertad donde reside nuestra autenticidad, nuestra esencia. Y si este viaje al interior de nuestra realidad y nuestras elecciones te está resultando fascinante, no olvides suscribirte al canal. Queda mucho por descubrir y debatir sobre Ortega y la vida como realidad radical. Perfecto. Sigamos adentrándonos en el pensamiento de Ortega y Gasset. Hemos explorado su idea de la vida como realidad radical, y ahora nos toca comprender una dimensión esencial de esta perspectiva, la relación entre la vida y la cultura. Ortega nos invita a ver la cultura de una forma completamente diferente. No es un simple conjunto de conocimientos o de normas, es, para él, una herramienta de supervivencia, una guía para vivir. Para Ortega, la cultura no es un lujo ni un capricho de las sociedades avanzadas, es una necesidad. Es aquello que nos ayuda a enfrentar el mundo, a interpretarlo y a darle sentido. Ortega compara la cultura con una especie de mapa que nos permite navegar la realidad, un recurso vital para entender y responder a las necesidades y desafíos que encontramos en nuestra existencia cotidiana. Sin cultura, viviríamos en un caos, sin dirección ni propósito. Imagina por un momento que tuviéramos que enfrentarnos al mundo sin ninguna idea previa, sin conceptos, sin creencias o valores que nos guiaran. Sería como adentrarse en un bosque oscuro sin brújula, sin saber hacia dónde vamos ni qué peligros nos aguardan. Es aquí donde Ortega nos muestra que la cultura es nuestra brújula, el recurso que nos permite ir por la vida, como él dice. Y en esto, Ortega desafía cualquier idea que considere la cultura como algo superficial o accesorio. No, la cultura es fundamental para nuestra supervivencia como seres humanos. Esta es una de las ideas más potentes de Ortega. La cultura, dice él, necesita estar arraigada en la vida para ser relevante, para tener sentido. Si una cultura se vuelve demasiado rígida o se separa de la vida real, se convierte en un obstáculo, en un peso muerto que nos frena en lugar de ayudarnos. Ortega compara esta separación con una cultura hierática, seca,
que ha dejado de recibir la vitalidad de las personas que la sostienen. Por otro lado, una vida sin cultura es como un barco sin timón, un vivir a la deriva, sin rumbo ni propósito. Ortega describe esto como una vida irracional, espontánea, que puede ser destructiva. Para él, la verdadera cultura surge cuando las ideas, valores y creencias se integran y se entrelazan con la vida real, con nuestras experiencias diarias. Es entonces cuando la cultura deja de ser algo abstracto y se convierte en una fuerza viva que da sentido a nuestra existencia. Para Ortega, la cultura está compuesta por dos elementos esenciales, las ideas y las creencias. Las ideas, dice él, son aquellas reflexiones y conocimientos que podemos cuestionar, discutir y modificar. Son las herramientas intelectuales que utilizamos para enfrentar situaciones, resolver problemas o entender el mundo de manera más profunda. Las ideas pueden ser útiles, pero no son inmutables, podemos cambiarlas, reformarlas o incluso abandonarlas si ya no nos sirven. Las creencias, en cambio, son algo mucho más profundo. Las creencias son esas convicciones fundamentales que no cuestionamos, que damos por sentadas y que forman el sustrato de nuestra realidad. Son esas ideas que nos sostienen y nos dan seguridad, como el suelo firme bajo nuestros pies. No las pensamos constantemente, simplemente vivimos en ellas. Ortega ilustra esta diferencia diciendo que mientras las ideas son herramientas que utilizamos, las creencias son el marco en el que vivimos. Y aquí lanza una advertencia crucial: si nuestras creencias se debilitan, si el suelo sobre el que estamos parados comienza a temblar, experimentamos la duda, esa sensación inquietante de que lo que creíamos seguro ya no lo es. La duda, para Ortega, es como un océano sin fin. Cuando nuestras creencias se tambalean, el intelecto entra en juego, como un salvavidas, buscando respuestas, generando nuevas ideas para tapar esos huecos que las creencias han dejado al descubierto. Pero aquí hay algo interesante: las ideas, al nacer de la duda, tienen una función temporal, provisional, como muletas que sostienen al que ha perdido la confianza en su propio camino. Y es que, mientras que las ideas están ahí para sostenernos en momentos de incertidumbre, no tienen la estabilidad ni el arraigo de una verdadera creencia. Ortega señala que una cultura saludable es aquella que se mantiene en equilibrio, donde las ideas son flexibles y dinámicas, y las creencias son profundas y estables. Pero cuando una cultura se vuelve excesivamente rígida o sus creencias ya no tienen sentido para la vida real, se produce una crisis. Para Ortega, estas crisis culturales son momentos cruciales en la historia de la humanidad, momentos en los que las sociedades se ven obligadas a revisar sus creencias y a reconfigurar su cultura para poder seguir avanzando. Y aquí Ortega lanza otra idea que sacude el pensamiento tradicional. La razón, dice, no es el soberano absoluto de la vida. Durante siglos, se ha pensado que la razón era la clave para dominar la realidad, para entenderla completamente, y en cierta forma, controlarla. Pero Ortega cree que la razón tiene que ceder su imperio y convertirse en lo que él llama razón vital, una razón en diálogo constante con la vida, con los desafíos y cambios que ésta nos presenta. Ortega redefine la función de la razón, alejándola de ese papel del emperador que legisla sin cuestionamientos, para darle una función mucho más humilde. La razón ya no tiene que imponer leyes absolutas, sino que debe acompañar y entender la vida en sus múltiples facetas. La razón vital es una razón que no busca dominar ni estandarizar, sino entender, en su complejidad, la realidad humana. Este punto es clave, porque a través de la razón vital, Ortega nos invita a vivir una vida auténtica, donde la razón y la cultura están al servicio de nuestra existencia, y no al revés. Es una llamada a vivir con intensidad, con una cultura que responda a nuestras verdaderas necesidades y nos permita explorar nuestra individualidad. Si quieres seguir profundizando en esta apasionante visión de la cultura y la razón, y descubrir cómo Ortega continúa dándonos claves para entender nuestro mundo actual, suscríbete al canal. Estamos solo comenzando a explorar el inmenso legado de Ortega y Gasset.
Vamos entonces a explorar una de las aportaciones más emblemáticas de Ortega y Gasset, su teoría del conocimiento basada en el perspectivismo. Este concepto es un auténtico cambio de paradigma en la forma de entender la realidad y el conocimiento humano. Ortega nos invita a reflexionar sobre algo que parece tan simple como inevitable: nuestra visión del mundo siempre está condicionada por nuestra perspectiva, por el lugar único y personal desde el que observamos y comprendemos las cosas. Para muchos filósofos, la meta del conocimiento ha sido llegar a una verdad objetiva y universal, una verdad que sea válida para todos sin importar el contexto. Pero Ortega se desmarca de esta idea y nos dice que la realidad no puede reducirse a una sola visión. Según él, no existe un punto de vista absoluto desde el cual captar la verdad total de las cosas. Y es que cada uno de nosotros, debido a nuestra ubicación particular en el mundo, a nuestra historia personal y a nuestras experiencias, percibe una porción de la realidad que es única y legítima. Esto es el perspectivismo, el reconocimiento de que cada persona, cada época, cada cultura, ve y entiende el mundo desde su propia perspectiva. Ortega compara esta teoría con la observación de un paisaje. Imagina que tú y otra persona están mirando el mismo lugar, pero desde diferentes puntos. Ambos están viendo el mismo paisaje, pero lo que cada uno ve y cómo lo percibe será necesariamente distinto. No es que uno esté en lo correcto y el otro equivocado, cada perspectiva es válida, y ambas se complementan para dar una visión más rica y compleja de la realidad. Ortega lo resume diciendo que la verdad integral solo se obtiene articulando lo que el prójimo ve con lo que yo veo. No se trata de competir para ver quién tiene la verdad definitiva, sino de reconocer que todas las visiones aportan a la realidad. Ortega critica al racionalismo y al idealismo porque, según él, estos sistemas filosóficos han intentado reducir la realidad a un solo molde, a una única perspectiva. Para ellos, era posible llegar a una verdad universal, válida en todo tiempo y lugar, una verdad que eliminaría las diferencias individuales y culturales. Pero Ortega considera que esta idea es un espejismo, un sueño imposible. En lugar de buscar una verdad única, nos invita a aceptar la diversidad de perspectivas como una riqueza que nos permite entender el mundo de forma más completa. La teoría del perspectivismo, por lo tanto, nos empuja a alejarnos de cualquier absolutismo, a abandonar la idea de que una única visión pueda capturar toda la complejidad de la realidad. Para Ortega, esta diversidad de perspectivas no es un obstáculo, sino una característica fundamental del conocimiento humano. Lejos de ser un problema, es la clave para una comprensión más profunda y matizada de la realidad. Aquí hay una distinción importante que Ortega nos aclara. Él no está proponiendo un relativismo extremo, donde cada perspectiva es igual y nada tiene valor o estabilidad. Ortega defiende que cada perspectiva tiene su verdad, pero estas perspectivas no son absolutas ni desconectadas entre sí, están en constante interacción y aportan una alusión a la realidad desde diferentes ángulos. En este sentido, el perspectivismo no es una negación de la verdad, sino una invitación a verla como un torrente, como un río que fluye y que se construye sumando las diferentes corrientes, es decir, nuestras diferentes visiones del mundo. Ortega utiliza la teoría de la relatividad de Einstein como una metáfora para ilustrar su perspectivismo. Antes de Einstein, la física clásica sostenía que existían conceptos absolutos, como el tiempo y el espacio, que no dependían de la perspectiva del observador. Sin embargo, la teoría de la relatividad mostró que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que dependen del punto de vista del observador. Dos personas en diferentes puntos del universo pueden percibir el tiempo de manera distinta, sin que esto signifique que una esté equivocada. De la misma manera, Ortega afirma que nuestras diferentes perspectivas no deforman la realidad, sino que reflejan la naturaleza misma de un mundo que es complejo y, a la vez, relativo a quienes lo observan. Este cambio de perspectiva en la física inspiró a Ortega para argumentar que el conocimiento humano no puede aspirar a una objetividad absoluta y universal. Si incluso en la ciencia,
que se considera el campo más objetivo, se admite la relatividad. ¿Por qué deberíamos pretender una única verdad en temas humanos o sociales? La realidad, dice Ortega, siempre será vista desde puntos de vista distintos, y por lo tanto, la única manera de comprenderla es aceptando esta diversidad. El perspectivismo también tiene una dimensión ética y social muy poderosa. Al aceptar que cada persona tiene su propia perspectiva, Ortega nos invita a abrirnos al diálogo, a escuchar las experiencias y visiones de los demás. Solo a través de esta colaboración espiritual, como él lo llama, podemos construir una imagen más completa del mundo y entender nuestras diferencias no como conflictos, sino como complementos. En lugar de imponer una única verdad o de rechazar las visiones ajenas, Ortega nos impulsa a integrar y a valorar cada punto de vista como un fragmento de la verdad. Imagina, entonces, lo revolucionaria que es esta idea. En un mundo donde cada día parecen surgir más divisiones y donde tantas veces se nos insta a tomar partido, Ortega nos propone algo diferente, la integración de perspectivas. Es una filosofía que nos invita a la tolerancia, a reconocer que nadie tiene la verdad completa y que, si realmente queremos entendernos unos a otros, debemos integrar y respetar las perspectivas distintas. Este enfoque no solo se aplica a los individuos, sino también a las culturas y épocas. Ortega sostiene que cada cultura y cada momento histórico tienen una visión particular del mundo, y que todas estas visiones son valiosas en sí mismas. No hay una época o una cultura que tenga la última palabra sobre lo que es verdadero o real. Así como cada individuo aporta su perspectiva, cada cultura y cada tiempo nos ofrece una interpretación del mundo que nos enriquece y nos permite entender mejor nuestra historia. Con esto, Ortega rompe con la idea de que el conocimiento progresa de forma lineal y definitiva. En lugar de ver la historia como una sucesión de verdades absolutas, nos invita a verla como un diálogo entre diferentes perspectivas que se complementan y se influyen mutuamente. Este viaje por el pensamiento de Ortega es una invitación a replantearnos cómo conocemos, cómo entendemos y cómo nos relacionamos con el mundo. Si esta exploración sobre el perspectivismo y el valor de cada visión humana te ha atrapado, suscríbete al canal para seguir profundizando en el universo de Ortega y Gasset. Aquí, cada perspectiva cuenta, y queremos contar con la tuya en nuestro próximo encuentro. Adelante. Ahora llegamos a otra de las ideas más fascinantes de Ortega, su concepto de la razón histórica y el impacto de las generaciones en el desarrollo humano ***. Ortega nos lleva a ver la historia de una manera completamente nueva, argumentando que la historia no es solo una serie de acontecimientos o personajes ilustres, sino una estructura dinámica, en constante cambio, moldeada por las generaciones y su visión particular del mundo. Ortega afirma que la historia es el modo de ser de los seres humanos, una forma de entendernos a nosotros mismos en relación con el pasado, el presente y el futuro. Al decir que el ser humano no tiene naturaleza, sino historia, nos está mostrando que no somos entes estáticos con una esencia inmutable. No podemos entendernos a nosotros mismos como si fuéramos simples organismos biológicos con características definidas de una vez por todas. No, Ortega insiste en que somos seres históricos, porque nuestra identidad se construye en el tiempo y se transforma a través de él. La historia, entonces, es el camino en el que nos encontramos y, a su vez, el medio por el cual podemos entender quiénes somos. Pero, ¿qué es la razón histórica? Ortega sugiere que, en lugar de intentar comprender a los seres humanos a través de la razón pura de los racionalistas, esa lógica fría y sin contexto que busca verdades universales, debemos utilizar una razón adaptada al cambio, una razón narrativa que capture el devenir de cada época y el impacto de cada generación. La razón histórica es la capacidad de entender que el ser humano solo puede ser comprendido dentro del flujo del tiempo, y que su identidad se revela en su evolución, en los conflictos y proyectos que ha atravesado a lo largo de su historia. Ortega presenta a las generaciones como los verdaderos protagonistas del cambio histórico. Según él,
cada generación es como una ola que se levanta, alcanza su apogeo y eventualmente, se retira para dejar paso a una nueva ola. En términos históricos, cada generación tiene sus propias ideas, valores y sensibilidades que determinan cómo interpreta la realidad y responde a los desafíos de su época. Sin embargo, y aquí Ortega introduce un concepto fundamental, las generaciones no existen de forma aislada, se influencian mutuamente, y es precisamente en esa interacción donde surge el cambio. Ortega describe a las generaciones en 3 etapas: la generación emergente, que representa a los jóvenes que están alcanzando su madurez y que, llenos de energía, buscan cambiar el mundo; la generación en apogeo, formada por adultos que están en su punto de mayor influencia; y la generación decadente, aquellos que, ya en una etapa avanzada, ven cómo el mundo cambia y muchas veces no se identifican con los ideales de las nuevas generaciones. Este es otro de los aportes más ingeniosos de Ortega. Él distingue entre contemporáneos y coetáneos. Aunque parezca que todos estamos viviendo en el mismo momento histórico, en realidad, cada generación experimenta el tiempo de manera diferente. Los contemporáneos son aquellas personas que comparten el mismo tiempo cronológico, pero que no necesariamente pertenecen a la misma generación. Los coetáneos, en cambio, son aquellos que no solo viven en el mismo tiempo, sino que comparten una sensibilidad vital y un mismo horizonte de sentido, lo cual los une en una visión común. Ortega dice que este desfase o anacronismo esencial en la historia es lo que permite el cambio. Si todos fuéramos coetáneos, la historia se congelaría, no habría espacio para la innovación ni para el conflicto generacional. Es precisamente la coexistencia de diferentes generaciones, cada una con sus propios ideales y proyectos, lo que impulsa la evolución de la sociedad. Por eso, la historia es un proceso de cambio constante, de conflicto y, al mismo tiempo, de aprendizaje entre las generaciones. Ortega nos introduce aquí una idea clave para entender los momentos de gran cambio. Afirma que hay épocas históricas en las que las generaciones tienden a aceptar y conservar los valores y creencias de las generaciones anteriores. Estas son las llamadas épocas acumulativas, donde el tiempo parece fluir de forma lenta y casi imperceptible. En estas épocas, el cambio es mínimo, ya que los valores dominantes no son cuestionados profundamente. Por otro lado, existen las épocas eliminatorias o polémicas, donde las nuevas generaciones desafían y rechazan las creencias establecidas por sus predecesores, generando una especie de ruptura que acelera el tiempo histórico. Es en estos momentos cuando se producen las grandes transformaciones culturales, políticas y sociales, y se da lo que Ortega llama una crisis histórica. Estas crisis no son algo negativo per se, más bien, son momentos en los que las sociedades experimentan un cambio profundo y reorganizan sus prioridades y valores. Ortega nos invita a ver la historia no como una secuencia de hechos aislados, sino como un proceso en el que las generaciones interactúan, se influencian, y en muchos casos, se enfrentan. Es un diálogo constante, un debate intergeneracional en el que cada grupo aporta su visión, sus valores y sus esperanzas. Este enfoque nos permite entender mejor el progreso humano, no como una simple acumulación de conocimientos o como un camino lineal hacia una verdad final, sino como una creación continua, donde cada generación aporta, y al mismo tiempo, recibe. Si todo este apasionante viaje por la razón histórica y las generaciones te ha despertado nuevas preguntas sobre cómo entender el mundo y tu lugar en él, no olvides suscribirte al canal. Así, juntos, continuaremos explorando estas y otras ideas que desafían nuestra forma de ver la historia y la realidad. A lo largo de este recorrido, nos hemos acercado a algunos de los conceptos más desafiantes y cautivadores de José Ortega y Gasset, un pensador que nos ha revelado que la filosofía es algo vivo, dinámico, profundamente arraigado en la vida misma. Como conclusión, Ortega nos enseña a no ver la filosofía como un conjunto de ideas abstractas, sino como una herramienta poderosa para entendernos a nosotros mismos y a nuestro tiempo. Cada teoría, cada visión y cada propuesta que nos dejó,
tiene el propósito de iluminarnos, de mostrarnos que somos actores en un mundo en constante cambio, donde nuestras decisiones y perspectivas moldean la realidad. La teoría de la vida como realidad radical ha sido uno de los puntos de partida más inspiradores de este viaje. Ortega nos recuerda que la vida no es algo pasivo o simplemente dado, es el fundamento de nuestra existencia y, al mismo tiempo, el espacio desde el cual creamos, exploramos y experimentamos el mundo. La vida no es un objeto que contemplamos desde fuera, sino una tarea que tenemos que construir, un proyecto inacabado que vamos elaborando día a día, elección tras elección. Ortega nos invita a reconocer que, en última instancia, solo existe la vida concreta de cada uno de nosotros, esa vida individual e irrepetible que es siempre y solo la mía. En este sentido, la vida no es una sucesión de eventos, sino una realidad en la que estamos inmersos y de la que no podemos desprendernos. Para Ortega, la vida es un proceso, un movimiento, una creación constante, y comprender esto nos permite descubrir que cada momento, cada interacción y cada experiencia tiene un significado profundo en nuestra existencia. La vida es, según Ortega, nuestra realidad radical y, por ello, la única en la que todo lo demás cobra sentido. Y en el corazón de esa vida, nos encontramos rodeados de cultura. Ortega nos recuerda que la cultura no es un accesorio, sino una estructura esencial que nos permite orientarnos en el mundo. No somos seres puramente instintivos ni guiados por fuerzas irracionales, somos seres culturales que, para sobrevivir, necesitamos ideas, valores y creencias. La cultura es nuestra brújula, el mapa que nos guía en la aventura de vivir, y sin ella estaríamos perdidos, expuestos al caos y a la incertidumbre. Ortega nos advierte que una cultura auténtica es aquella que se mantiene viva, en diálogo constante con la vida misma, y que no se convierte en una estructura rígida y vacía. La verdadera cultura, entonces, no es solo conocimiento acumulado, sino una fuerza vital que nos conecta con el pasado, nos da sentido en el presente y nos proyecta hacia el futuro. Otro de los grandes legados de Ortega es su enfoque en el perspectivismo. Esta idea revolucionaria nos enseña a ver la realidad no como una única verdad objetiva, sino como un conjunto de visiones, de perspectivas, que se complementan entre sí. Cada persona, cada cultura, cada generación aporta su propia visión del mundo, y es en la suma de estas perspectivas donde encontramos una imagen más completa de la realidad. Ortega nos invita a abandonar cualquier idea del absolutismo, a dejar de lado la ilusión de que podemos capturar una verdad universal e inmutable, y a entender que la riqueza de la realidad radica en su diversidad, en la multiplicidad de puntos de vista que la componen. Para Ortega, el perspectivismo es también una invitación a la empatía y al diálogo. Al aceptar que nuestra visión del mundo es solo una entre muchas, abrimos la puerta a escuchar a los demás, a aprender de sus experiencias y a enriquecer nuestra comprensión de la vida. Este enfoque nos invita a construir una sociedad más inclusiva, donde cada visión, cada voz y cada historia tenga un lugar. No se trata de imponer nuestra verdad, sino de integrarla en una realidad que es, por naturaleza, plural y diversa. Finalmente, Ortega nos lleva a reflexionar sobre la razón histórica y el papel de las generaciones en el devenir humano. Para él, la historia no es solo un registro de eventos, sino el proceso por el cual los seres humanos se entienden a sí mismos y construyen su identidad en el tiempo. No somos seres fijos, con una esencia inmutable, somos seres históricos, cuyas vidas están marcadas por el tiempo y el cambio. Ortega nos muestra que la historia no es un conjunto de hechos aislados, sino un diálogo continuo entre generaciones, un proceso en el que cada generación aporta su visión, desafía las creencias anteriores y, en última instancia, redefine el mundo en el que vivimos. Este enfoque nos permite ver la historia no como una serie de conquistas y avances lineales, sino como un diálogo intergeneracional, una conversación en la que cada época y cada generación tienen algo valioso que decir. Ortega nos invita a reconocer que somos parte de ese diálogo, y que nuestras decisiones y acciones tienen un impacto en el curso de la historia. Nos convertimos, así,
en participantes activos en el flujo del tiempo, en constructores de una realidad que siempre está en proceso de cambio. Este recorrido por la razón histórica y las generaciones es una invitación a vernos a nosotros mismos como participantes activos en un diálogo que abarca siglos. Si te ha fascinado esta nueva forma de entender la historia y quieres descubrir más sobre cómo Ortega y muchos más filósofos conectan estos conceptos con el mundo actual, suscríbete al canal. Juntos seguiremos explorando las ideas de la filosofía y desentrañando las claves para entender nuestro lugar en el tiempo.